acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre vin est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a este Jarro Café. Gran expectativa hay en la Argentina. El gobierno de Javier Milei reunió a todos, pero a todos sus ministros en la Casa Rosada a las 17 horas, hace 1 hora y 8 minutos, y se anuncia una conferencia de prensa del equipo económico dentro de 37 minutos, a las 18:45. Bueno, se sabe ya más o menos qué es lo que se va a anunciar. Un nuevo acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional
Se especulaba el monto entre 15.000 y 20.000 millones de dólares. Finalmente parece ser, según los trascendidos, que va a ser de 22.000 millones de dólares. Y de esos 22.000 millones de dólares, 15.000 millones va a ser de libre disponibilidad. Y el otro paquete de 17.000 millones de dólares va a estar atado a que el gobierno cumpla determinadas condiciones. Es una buena noticia para el gobierno de Milei. Una de las cosas que quieren hacer es levantar el cepo cambiario. El cepo cambiario significa que vos no podés comprar dólares oficiales, digamos, sino que tenés que irte al mercado y en el mercado te venden un dólar mucho más caro. El directorio del FMI tiene en evaluación un crédito de facilidades extendidas, decía antes de esta conferencia de prensa. Así que vamos a ver cómo se desarrollan las cosas. Pero además, hay otra buena noticia para la Argentina. Por primera vez, el secretario del Tesoro de Estados Unidos va a viajar en visita oficial a un país. Y justamente va a viajar a la Argentina. Creo que llega mañana o el lunes. ¿Y por qué esto es trascendente? Porque el secretario del Tesoro es el único que puede habilitar líneas de crédito en dólares por parte directamente del gobierno norteamericano. Y se especula que si viene a la Argentina, si va a estar ahí hablando con las autoridades argentinas en un viaje inusual, porque no suele salir el secretario del Tesoro en visitas oficiales, eso significa que hay un anuncio muy importante. Y se especula que ese anuncio va a ser que el gobierno de Donald Trump le va a habilitar una línea especial de crédito directamente de gobierno a gobierno. Del gobierno de los Estados Unidos al gobierno de la Argentina. Lo cual no deja de ser auspicioso también. O sea, va a tener ayuda del Fondo Monetario Internacional, del FMI y también directamente del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, estamos hoy muy económicos porque estamos viviendo una etapa del mundo en donde la economía parece estar dándose vuelta, cambiando de polo, yendo hacia otro lado. Y es complejo y es difícil de analizar. Por eso estuve buscando un material que es de un economista europeo muy prestigioso, Daniel Lacalle. Y él explica en sencillo, claramente, qué es lo que está pasando con los aranceles, con la reacción china, qué es lo que puede pasar, un montón de cosas. Así que vamos a escucharle a Daniel Lacalle. China contraataca y vaya si lo hace. China contraataca con muchos más aranceles contra Estados Unidos, pero además pone en marcha el arma de vender la deuda de Estados Unidos. Pone en marcha lo que es la venta masiva de bonos de Estados Unidos. Vamos a ver qué impacto tiene todo esto, qué significa, y recordemos que hay un montón de teorías de lo que puede pasar, pero vamos a analizar cuál es el impacto y el impacto real, porque esto continúa. Y bueno, vamos a escuchar después lo que dice Lacalle, porque en este mismo momento tenemos al ministro de Economía argentino haciendo el anuncio. A ver. Trabajo atrás de esto que estoy anunciando y realmente siento que cada uno de los que está acá acompañándonos merece ese reconocimiento, así que mi agradecimiento primero acá al chabón que tengo acá al lado, amigo, al presidente del Banco Central. ¿En qué canal está? Tampoco aplaudo tanto porque me voy a emocionar, así que bueno, el agradecimiento al secretario de Finanzas
Pablo Quirno también, que ha hecho un trabajo extraordinario, al viceministro de Economía, José Luis Daza, que largó todo y se vino para Argentina a sumarse a esta patriada, a nuestras 3 anclas, Martín Botier, Federico Furiase y el picante Felipe Núñez, siempre hay que tener algún picante en equipo, a nuestro secretario de Hacienda, Carlos Huberman, que cuida... Bueno, espera. Él al locutor, vamos a escucharle a todo, hasta al locutor, dale. Se levantó el cepo en la Argentina. Se levanta el cepo. Estoy buscando la conferencia, amigos. Yo sí, Willy. Sí, 15.000 millones de dólares, ¿eh? Me quedé corto, Eduardo. Yo apuntaba 12, 15.000 millones de dólares, primer desembolso histórico, porque nunca el fondo da tanto en un primer desembolso. Claro, porque por lo general siempre del 30. Dijeron que iba a dar... Déficit fiscal que el fisco le pasa al Banco Central. Otra vez en directo, ¿no? ¿Sí? Sin periodistas. Periodistas hay, gente. Estuvo financiado por emisión monetaria que pesos que la gente no demanda y que entonces, ¿qué hace el Banco Central? Tiene que emitir un bono para rescatar esos pesos. Antes eran LEVAX, después fueron LELIX. Y por esos pesos, ¿qué hace? Tiene que pagar una tasa de interés. Entonces, esa tasa de interés genera de vuelta unos intereses, dicho sea de paso, que esencialmente se honran con mayor emisión. Y eso es lo que genera ese déficit cuasi fiscal. Heredamos una situación de cepo cambiario con 200% de brecha, una inflación que venía en los últimos meses al 12,5%, pero una inflación escondida debajo de la alfombra fenomenal, producto de que había un montón de precios pisados, desde el tipo de cambio, alimentos, tarifas, combustibles, todo que una vez sincerado, por supuesto, hizo que la inflación escalara en diciembre, la minorista al 25,5%, la mayorista al 54%. Un descalabro monetario sin precedentes, es decir, digo sin precedentes porque el descalabro venía tanto del lado de la demanda como del lado de la oferta. O sea, del lado de la demanda estábamos en niveles de demanda de dinero muy próximos a lo que fueron los niveles que gatillaron hiperinflaciones. Todos los que están acá, todos en sus casas, recuerdan que hasta hace 2 años nadie quería tener un peso en el bolsillo. Peso que le entraba se lo gastaban en algo, compraban dólares, compraban algún bien o algo. Pero además había una sobreabundancia de pesos generada por este mega déficit y por esta mega bola de LELIX. Solamente el último año el gobierno anterior había metido 13 puntos de productos, generando que hubiera casi 3 bases, un poco más de 3 bases monetarias en estas LELIX, en estos pasivos remunerados. Entonces, con mucha lógica, puedo decir más cosas, digamos, el último año las jubilaciones habían caído 30%, es decir, el descalabro desde todo punto de vista constituyó la peor herencia de nuestra historia. Creo que eso es un consenso que absolutamente nadie discute. Entonces, nosotros en ese momento asumimos, a sabiendas que no teníamos ningún recurso, porque no había además ninguna reserva en el Banco Central, las reservas netas eran negativas en 12.000 millones y además el Banco Central tenía una deuda de 50.000 millones con los importadores, que ya tenían rota su cadena de importación con los proveedores del exterior. Entonces, la situación era realmente dramática porque no había ningún recurso y, como ustedes saben, tampoco Argentina tenía ninguna credibilidad, y la credibilidad es la herramienta fundamental para hacer política económica. Bueno, en ese momento el programa con el Fondo Monetario Internacional que habíamos heredado del gobierno anterior estaba absolutamente caído porque no se había cumplido ninguna de las metas que el fondo había propuesto. Nosotros teníamos nuestro propio programa económico que habíamos desarrollado durante años con nuestro grupo en la consultora durante años,
Pero claro, pretender poder lograr un acuerdo nuevo con el Fondo Monetario a días de entrar con el descrédito que Argentina tenía era absolutamente imposible. Por lo tanto, cuando hablamos con el fondo, lo que se decidió fue tratar de reflotar el acuerdo que tenía el gobierno anterior, pero con una salvedad que era fundamental. Digamos, reflotar ese acuerdo equivalía a entrar igualmente en una hiperinflación. Entonces nosotros lo que le dijimos al fondo es, bueno, nosotros vamos a llevar adelante nuestro propio programa, por desafiante que parezca, y bueno, y ustedes evaluarán en la medida que nosotros vamos cumpliendo con las metas de acá a algunos meses. Entonces les estaremos tocando la puerta a ver si pueden sumarse a este proyecto y ayudarnos a lo que sería la tercera etapa, que era justamente la recapitalización del Banco Central. Entonces encaramos nuestro propio programa a sabiendas que era un programa extremadamente desafiante y que las probabilidades de caer en crisis, de acuerdo a lo que eran todos los pronósticos, eran de más de 90%, y las probabilidades de caer en hiperinflación, lo mismo. Bueno, arrancamos entonces con la primera etapa, que era el terminar con el déficit fiscal. El déficit fiscal heredado de 5 puntos lo terminamos en el primer mes de nuestro mandato. Esto fue algo revolucionario, absolutamente inesperado, acá y en el resto del mundo. De hecho, nadie lo creía, aún cuando lo seguíamos cumpliendo con el correr de los meses. Entonces, digamos que con esto logramos derribar varios mitos, por lo menos tres mitos. Uno, que no se podía hacer, ¿no? Nos la pasaron diciéndole a la gente que no se podía cerrar el déficit fiscal, que como mucho se podía hacer un ajuste de 1 punto tal vez en el año. Bueno, nosotros pudimos hacer de vuelta 5 puntos en el primer mes de nuestro mandato. Derribamos un segundo mito, que era el de que iba a ser, el de que no era socialmente aceptable, de que si se hacía una cosa así iba a haber una revuelta en la calle. Bueno, nuestro presidente se pasó por 2 años explicando cuál había sido el verdadero problema del país, que durante 123 años, en 113 el país había corrido déficit fiscal, que de las 22 crisis que habíamos tenido, 20 habían sido de origen fiscal. Bueno, finalmente eso terminó permeando en la gente, que empezó a entender. Nosotros también, cuando llegamos, explicamos esto lo más claramente que pudimos, y la realidad es que hicimos este ajuste y hoy la popularidad del presidente sigue absolutamente intacta, y de hecho creo que la gente valora hoy, que se da cuenta que en realidad lo que estamos haciendo nosotros es cuidar su plata, es cuidar la plata de los contribuyentes. No es plata nuestra, es plata de los argentinos, y nosotros lo que estamos haciendo es cuidarla. Y derivamos un tercer mito, que era el que si uno hacía un ajuste fiscal implicaba entrar en una recesión fenomenal. Y nosotros logramos hacer esto. No sé si ahí tenemos, si lo pueden ver en el gráfico. Logramos hacer este ajuste donde conseguimos bajar la inflación de niveles del 25,5%, la minorista al 2,5%, y la mayorista del 54%, a niveles que llegaron a estar en uno y pico. Lo hicimos logrando hacer crecer la economía diciembre contra diciembre un 6%. Y esto tiene una explicación lógica, que es, la razón es que no lo hicimos subiendo impuestos, como tradicionalmente lo quiere hacer la política, es decir, sacándole todavía más recursos al sector privado. No, nosotros lo hicimos ajustando el gasto, bajando un 30% el gasto. ¿Y qué gasto? El gasto espurio, ese gasto que se iba en la política, ese gasto que se iba en la corrupción. Recuerden que, ustedes no sé si se van a acordar, pero cuando la inflación bajaba más fuertemente de lo que muchos esperaban, la respuesta de varios de nuestros colegas va a ser a costa de una recesión infinita. ¿Sí? Bueno, fíjense ustedes que terminamos el año
con la economía creciendo un 6%, con los salarios recuperando. Ahí tenemos en algún momento lo que fueron los logros. Pero voy a pasar un segundo antes a lo que es la segunda etapa, que fue el terminar con el déficit cuasi fiscal y la emisión monetaria. Porque acá voy a decir algo que es muy importante. Terminar con el déficit fiscal era una condición necesaria para estabilizar la economía. Ahora, no era una condición suficiente. Si nosotros no hubiéramos implementado el programa monetario, financiero y cambiario que implementamos, créanme que hubiéramos terminado inevitablemente en una hiperinflación, aún habiendo llegado a equilibrio fiscal. Y les voy a explicar por qué. Me voy a tomar el trabajo de explicar por qué y espero que me escuchen y lo entiendan, porque esto es fundamental. Nosotros decidimos... Espectacular. Se elimina el cepo, pero no el lunes ya del todo, o de a poco. ¿Qué es lo que es el cepo para que la gente sepa? El cepo es no poder comprar el dólar libremente. Se fijan unos precios para distintos tipos de dólar y limitadamente las empresas y la gente pueden acceder a ese dólar. Por ejemplo, hay un dólar turista para el que quiere comprar dólares para ir de vacaciones a otro país. Hay un dólar libre, que es el dólar que está en la calle, que es siempre el más caro, y hay un dólar oficial que es al valor que fija el gobierno. Ahora va a flotar el dólar. O sea, el mercado, la oferta y la demanda, o sea, la disponibilidad de dólares y la necesidad de la gente de comprar la moneda o de vender la moneda es la que va a fijar el precio. ¿Qué es lo que pasa en nuestro país, verdad? Que tenemos dólar libre. Bueno, poco a poco se va normalizando, digamos, la situación en Argentina. Esperemos que sigan así, porque hay muchos paraguayos viviendo en Argentina y es mejor que les vaya bien a nuestros vecinos, porque eso también hace que nuestra economía no sufra los coletazos de una economía enferma, como siempre fue la Argentina en los últimos 20 años. ¿Qué 20 años? 50 años. Bueno, pero estamos con la economía. Vamos a empezar a escuchar de vuelta lo que dijo Daniel Lacalle del principio, para que la gente entienda. Daniel Lacalle, economista español, explicando el quilombo mundial que hay por los aranceles de Trump, que primero puso, después los eliminó, los suspendió por 90 días para todos los países menos para China. Están ahí y China reaccionó mal y tiene un arma, pero finalmente había sido que no es tan importante el arma que tiene China. China tiene bonos del Tesoro norteamericano, pero no demasiado como mucha gente pensaba. Esto es lo que dice Daniel Lacalle. China contraataca y vaya si lo hace. China contraataca con muchos más aranceles contra Estados Unidos, pero además pone en marcha el arma de vender la deuda de Estados Unidos. Pone en marcha lo que es la venta masiva de bonos de Estados Unidos. Vamos a ver qué impacto tiene todo esto, qué significa, y recordemos que hay un montón de teorías de lo que puede pasar, pero vamos a analizar cuál es el impacto y el impacto real, porque esto continúa y la crisis arancelaria y la guerra comercial se lleva ya al nivel monetario y al nivel financiero más claro. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. China responde y lo hace de manera muy agresiva. Recordemos que la guerra comercial ha empezado de manera muy importante ya hace mucho tiempo. Pero ante el anuncio de aranceles por parte de la administración Trump y el anuncio posterior de mayores aranceles por parte de China, ¿qué es lo que ha ocurrido? La administración Trump ha anunciado aranceles del 104% y China responde todavía más agresivo.
progresivamente. Vuelve a aumentar los aranceles. Recordemos que durante todo ese periodo los aranceles de China y las barreras no tarifarias de China son muy superiores a las de Estados Unidos. Ha ido constantemente aumentando. Esto es una guerra total, y la guerra total se ha trasladado ¿a qué? A los bonos del Estado. Como sabéis, China es un importantísimo tenedor de bonos de Estados Unidos. Y si lo que hace es vender los bonos de Estados Unidos, pone en peligro al país, vamos a verlo y lo comentamos. Empezamos por entender qué es lo que ha pasado entre el año 2000 y el año 2024. Lo que vemos es que el comercio de Estados Unidos, tanto en cuanto a exportaciones como a comercio en general, estaba no equilibrado, pero tenía un déficit comercial relativamente bajo. Bien, lo que ha ido pasando del 2000 al 2024 ha sido una brutal ola en la que se ha hundido completamente el comercio por parte de Estados Unidos y se ha disparado lo que es el poder de China como el gigante exportador, que además utiliza ese gigantesco superávit comercial que tiene con Estados Unidos para atesorar dólares, y al atesorar dólares está utilizando también esos dólares para minar la sociedad estadounidense y, por supuesto, también minar el sistema financiero de Estados Unidos con búsqueda de alternativas. ¿Qué es lo que ha ocurrido en ese periodo? Vamos a ver otras cosas importantes. Empezamos punto por punto. Se repite con cierta regularidad que China es el mayor tenedor de bonos de Estados Unidos. No es cierto. El mayor tenedor de bonos de Estados Unidos es, por supuesto, la Reserva Federal, pero tampoco es el mayor tenedor de bonos del mundo de entre los países no estadounidenses. Ese es Japón. La inmensa mayoría de la deuda de Estados Unidos, de hecho, no la tiene ni la Reserva Federal, ni Japón, ni China, porque estos son los tenedores que son no estatales, sino que lo tienen las administraciones, fondos de pensiones y todos los que, las instituciones estadounidenses, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que vemos aquí es que China está muy lejos, muy lejos de ser el país que más deuda tiene de Estados Unidos. De hecho, lo que vemos es que la cantidad de bonos que tiene se ha ido reduciendo, como vamos a ver ahora, pero lo más importante es que eso se ha llevado a cabo en un proceso en el que no ha tenido un impacto sobre el mercado, y lo más importante, 760.000 millones de dólares de bonos de Estados Unidos no son en ningún caso un problema financiero para los Estados Unidos. Se pueden absorber, para que os hagáis una idea, si China decide venderlo todo, puede absorberse esa cantidad rápidamente en muy poco tiempo, estamos hablando de menos de 2 días, por parte de los operadores estadounidenses. Eso, lo primero. Sin embargo, lo que está reflejando el mercado es ese enorme nerviosismo que se puede ver claramente en el VIX, en el indicador de volatilidad. El indicador de volatilidad se ha disparado y, aunque está muy lejos del año 2008 y del año 2020, desde luego ha aumentado de manera significativa. ¿Qué es lo que hemos visto con esa política de China de ir eliminando sus tenencias de bonos del Estado de Estados Unidos? Lo que hemos visto ha sido que su moneda contra el dólar se ha hundido en los últimos años. Y eso que tiene fixing, es decir, que el Banco Central controla capitales y controla el tipo de cambio. Y lo que hemos visto en estos días de aumento de las tensiones y de los aranceles recíprocos ha sido un desplome de la moneda al nivel más bajo en los últimos 20 años. La moneda de China se desploma. ¿Por qué? Cuando vendes bonos de Estados Unidos, esos bonos en el balance del Banco Central de China son un activo. Si tú vendes ese activo, también
devalúas y pones en peligro el poder adquisitivo y el valor de tu moneda, de la moneda, y eso que tiene control de capitales y que tiene fixing, que obviamente son dos razones por las que el yuan no es una moneda de reserva del mundo. China tiene una economía potentísima y su moneda solo se utiliza en un 4% de las transacciones globales. ¿Por qué? Porque como está introducido un control de capitales y un fixing que hace que el tipo de cambio no sea real o por lo menos de mercado, obviamente esos factores hacen que muchos operadores financieros de todo el mundo no quieran hacer transacciones con yuanes. Bien, ¿qué es lo que ha pasado con esa venta de China de bonos de Estados Unidos? Pues que efectivamente la rentabilidad del bono de Estados Unidos se ha subido a un 4,4%, pero no nos olvidemos que estaba en el 5%. Y no olvidemos que estaba en el 5% también, que estaba en el 4,9% y que estuvo en el 5% prácticamente en septiembre de 2023. Por lo tanto, lo que está demostrando es que el efecto no es el que mucha gente estimaba. Bien, estos tres factores son relevantes. ¿Qué es lo que ha ocurrido con la posición de bonos del Estado de China con respecto a Estados Unidos, ¿no? La posición de bonos del Estado de Estados Unidos por parte de China, que no ha hecho nada más que bajar en los últimos años, constantemente reduciéndose, con lo que ya era una guerra comercial en marcha y con lo que ya era una política por parte de China de desdolarizarse y de intentar que el yuan sea la moneda con la que los BRICS y otros países vayan a funcionar de manera más permanente, porque mucha gente habla de la moneda de los BRICS, pero en realidad lo que se busca es la yuanización. ¿Qué es lo que ha intentado hacer el Banco Central de China? Por supuesto, comprar oro para mantener su balance relativamente potente. Vende bonos del Estado, compra oro. El oro se ha disparado, ya lo hemos hablado en muchas ocasiones en este canal, y además las tenencias de oro del Banco Central de China han aumentado. Vender bonos del Estado, tenencias de oro aumentando. Como hemos comentado, además, China no es el mayor tenedor de bonos del Estado de Estados Unidos. Es decir, lo que tiene ahora mismo China lo podría comprar, por supuesto, la Reserva Federal, pero desde luego lo podrían comprar los grandes fondos de inversión de deuda norteamericana, podrían comprarlo en prácticamente el guiño de un ojo. Es muy, muy, muy poco dinero. Lo interesante aquí es que el que ha estado aumentando significativamente su posición en bonos del Estado de Estados Unidos ha sido Japón, que se ha situado ya como el mayor tenedor internacional de esos bonos, mientras que el resto se mantienen relativamente estables. Lo que hemos visto en cualquier caso ha sido que en los últimos años ha habido una reducción en general de la exposición a los bonos, tanto de Estados Unidos como de los países de la eurozona. ¿Por qué ha ocurrido todo esto? Lo que estamos viviendo no solamente es una batalla comercial que no ha empezado con Trump, que venía de mucho antes. Lo que estamos viviendo no solamente es el problema de la gigantesca diferencia entre el superávit comercial de China con Estados Unidos y la posición deficitaria de Estados Unidos. Lo que estamos viviendo no solamente son las prohibiciones a las empresas estadounidenses y el robo o la toma de propiedad intelectual de la que se queja Estados Unidos. Estamos viviendo un cambio monetario global en el que China está intentando que su moneda se convierta en la moneda más utilizada o por lo menos una moneda más utilizada por sus grandes socios comerciales, Rusia, India, Brasil, Sudáfrica, etcétera, como aumentando masivamente la cantidad de préstamos a esos países emergentes, y de ahí esa posición, y por otro lado, esperando que la llegada de materias primas y la llegada de oro
estabilice su moneda. Claro, ¿qué es lo que pasa? Cuando vendes bonos del Estado de Estados Unidos también estás destruyendo la moneda. Es decir, no se puede utilizar el arma de vender los bonos de Estados Unidos sin destruir al yuan. Y ese es el gran riesgo de toda esta batalla que estamos viviendo, que va mucho más allá de los aranceles, mucho más allá de los aranceles. Pero lo que está claro es que ahora mismo China y Estados Unidos no están en una posición en la que quieran negociar ninguno con el otro. Estados Unidos pone aranceles con el objetivo de negociar y ¿qué es lo que ha ocurrido? China dice, de negociar nada, pongo más aranceles. Recordemos que China tiene muchas más barreras al comercio, es uno de los 10 países con más barreras al comercio del mundo. ¿Por qué está haciendo esto China cuando, por un lado, tiene su moneda que se está desplomando, por otro lado, está perdiendo reservas y, por otro lado, hay un enorme riesgo de que todos esos aranceles le cuesten mucho a la economía? ¿Por qué lo hace? Porque está mirando muy a largo plazo. Está mirando muy a largo plazo y piensa, Estados Unidos no puede pensar a largo plazo. Estados Unidos, como ya está ocurriendo, es una democracia y por lo tanto ya tienes todo tipo de peleas sobre el impacto en los mercados financieros, etcétera. Al gobierno de China lo que pasa en el mercado financiero le da igual. De hecho, al gobierno de China que se desplome la cotización del yuan con respecto al dólar también le importa poco, porque está mirando a súper largo plazo y lo que piensa es lo siguiente. Número 1, la Unión Europea, con tal de no claudicar y negociar con Estados Unidos un acuerdo de libre comercio total, se va a entregar a China y sale ganando China en la guerra comercial. Número 2. Los países de los BRICS y los países emergentes que están enormemente endeudados y que tienen un enorme problema de reservas, van a pedir más financiación a China a cambio de materias primas, control político, control social, etcétera. ¿Lo veis? Por el otro lado, Estados Unidos dice, esto hay que pararlo. Estados Unidos dice, esto no lo podemos permitir. No podemos entrar en un proceso de negociación con una economía que está utilizando la gigantesca entrada de dólares para dinamitar la posición de liderazgo del dólar norteamericano y de la economía norteamericana. Esto es la ruptura total del sistema de multilateralismo que ya empezó a romperse en el año 2009. No nos olvidemos, esto no es una novedad. Lo que es el catalizador, no sé si final, pero desde luego es un catalizador adicional que acelera lo que ha sido una tendencia global en la que China y Estados Unidos ya no están para cooperar, ya no están para participar de un sistema multilateral, sino que se rompe el mundo en dos polos con dos grandes financiadores. Esto es absolutamente clave para todos nosotros porque vamos a tener que elegir entre la cercanía a Estados Unidos o la cercanía a China. China está ahora presentándose como el bueno de la película ante el malvado Trump. Si la Unión Europea cae en la trampa, va a abrazarse a una autocracia, a una dictadura que tiene una de las mayores barreras al comercio del mundo, a cambio de no claudicar en sus barreras comerciales. Eso sería un enorme riesgo. Por supuesto, Estados Unidos quiere utilizar esto también para negociar un fortalecimiento de los lazos monetarios, fiscales y comerciales con sus socios. En realidad estamos viviendo algo absolutamente histórico. Vamos a prestarle mucha atención y seguir este canal para hablar de todo ello. Que no te engañen. Ahí está, Daniel Lacalle, excelente explicación gráfica, sencilla y echa por tierra una serie de mitos con datos, ¿verdad? Yo y mucha gente pensaban que China era el principal tenedor de los bonos norteamericanos. Había sido que no. En realidad, los principales tenedores de bonos son los fondos de pensiones dentro de los Estados Unidos. Y afuera de los Estados Unidos tampoco es China, es Japón el que tiene más bonos del Tesoro norteamericano. Muy simpático, muy aleccionador Daniel Lacalle. Bueno,
Este tema del fin del cepo en Argentina, estaba hablando recién con un amigo que sabe del tema y me dijo, brutal, esto le va a venir muy bien a la Argentina, pero puede repercutir mal en nuestra macroeconomía, en la macroeconomía paraguaya. ¿Por qué? Porque hay muchos capitales en blanco, en gris y en negro de la Argentina que vienen al Paraguay debido al cepo cambiario. Y al no haber más cepo cambiario van a dejar de venir. En realidad vienen a Paraguay, a Uruguay, a Estados Unidos, o sea, van, no es solamente acá, pero acá forma parte de un porcentaje bastante elevado de lo que es la liquidez en dólares que tiene nuestro país. Eso hay que ver, vamos a preguntarle a alguien especialista también en el tema que nos explique cómo, pero eso no vamos a hacer hoy, vamos a hacerlo el lunes a la mañana, a las 8, para ver en qué nos va a afectar, cuánto nos va a afectar y si hay que tomar medidas, cuáles son las medidas que hay que tomar. Todo eso. Bueno, ayer estábamos hablando de este encuentro de talentos en una casa de Ginebra, en un año específico, 1816. Y algo que pasó a la historia como el año sin verano. Un volcán al otro lado del mundo había erupcionado, la erupción más grande de la historia, el volcán Tambora, y tiró tanta materia, tantas partículas, tanto humo, que tapó al sol en todo el mundo durante meses. Y cuando llegó el verano a Europa, no hubo verano, hubo frío. Lo que se denomina también invierno nuclear. Eso es lo que se produciría en caso de una guerra nuclear. Bueno, pero ¿qué pasó? Eso sirvió para que estos 5 jóvenes que puedan pasar un verano de playa, de diversiones, se tuvieran que encerrar en sus casas. Y ahí surgieron una cantidad de obras literarias épicas de renombre. Total que entonces nuestro grupo, estos muchachos a quienes les estamos siguiendo, llegan a Ginebra para caminatas, etcétera, para ir a la montaña, para paseos en barco por el lago, para bañarse en la playa del lago, pero tienen que estar la mayor parte del tiempo encerrado. Para ese efecto, para pasar unas buenas vacaciones, Lord Byron había alquilado una mansión, una villa, la Villa Diodati. Un bello lugar, un precioso jardín, la propiedad al lado del lago, y todo eso se fue al tacho por culpa del volcán Tambora, ¿verdad? Primero empezaron a tratar de matar el aburrimiento leyendo los libros que habían en la casa. Y casualmente en la casa había muchas novelas de terror gótico. Y entonces, en una de esas frías, oscuras noches de ese año sin verano, a Lord Byron se le ocurre una idea para pasar el tiempo. Dice, vamos a hacer un concurso. Cada uno de nosotros, cada uno de los 5, vamos a escribir una historia de terror y después le vamos a leer a los demás. Y vamos a tratar entre todos de ir mejorando el escrito original. Bueno, por supuesto, a todos les parece una idea estupenda. Se están aburriendo demasiado. Y empiezan a escribir, ¿verdad? Lord Byron escribió
una historia sobre vampiros que no terminó, pero que retomó su médico personal Polidori, que es el origen del vampiro más famoso de la historia de la literatura, el Conde Drácula, que tiene vigencia hasta ahora gracias al escritor Bram Stoker. Percy escribió una historia sobre fantasmas y Mary Shelley, que era joven, no tenía experiencia en esto, estaba estancada, tenía un bloqueo mental, no se le ocurría nada, digamos, ¿verdad? Probablemente le bloqueaba el lado creativo de su inteligencia, su propia autoexigencia. ¿Por qué? Porque ella era hija de 2 escritores y tenía que ser capaz, tenía la obligación de escribir algo, tenía la obligación, según ella, ¿verdad?, de escribir algo a la altura de las plumas de sus padres, algo verdaderamente terrorífico. Pero no encontraba el material, no encontraba la idea central, no se le ocurría nada. Y para colmo, cada día que pasaba le preguntaban, ¿y vos, Mari, qué tal? ¿Cómo va tu historia? Y eso solamente aumentaba su angustia. Y siempre respondía lo mismo, nada hasta ahora. Pero una noche tuvo un sueño científico. Vamos a parar ahí y vamos a hacer otro viaje en el tiempo. Ya contamos que Londres, en 1790, cuando nació Mary Shelley, como Mary Godwin Shelley, ya había descubierto el brillo del científico más importante de todos los tiempos. Estamos hablando de muchos años atrás, Isaac Newton. Londres, además, tenía la primera gran sociedad científica, Royal Society, y por eso, por ser una ciudad que le daba mucha importancia a los científicos, había muchas conferencias, muchas reuniones, muchos cónclaves, y estaba la Royal Society. Londres era entonces un imán para el talento científico. Por eso es que ahí surgió la revolución industrial, con la invención del motor a vapor. Después la revolución eléctrica, con David Faraday. O sea, Londres era la capital mundial del conocimiento científico. Una nueva mentalidad, digamos, una nueva concepción que después iba a contagiar al resto del mundo occidental. Bueno, Londres en ciencia era la vanguardia. Y en esos años finales del siglo XVII, principios del siglo XIX, había un nuevo rey. La electricidad y después la botella de Leyden para almacenar la energía eléctrica, el origen de las pilas, de las baterías. Esta botella de Leyden es de 1740, pero tuvo su auge cuando después se dominó más la electricidad. Después tenemos que pensar también en la batería de las cargas de Benjamin Franklin. ¿Se acuerda del...? Bueno, yo sí veía, no sé si todos ustedes, en los libros de ciencias de cuando yo estaba en la secundaria, una ilustración de Benjamin Franklin con una pandorga, con un barrilete, en una noche de tormenta, para
experimentar el tema de la transmisión de la energía. Pero la electricidad iba a llegar de manera especial, digamos, a la sociedad, a la humanidad, con un descubrimiento de 1800. Este descubrimiento vino de la mano de Alessandro Volta. De ahí viene voltaje, ¿verdad? Alessandro Volta, que como su nombre lo indica, era italiano, ¿verdad? Y él en Italia desarrolla la primera pila realmente utilizable, realmente eficaz, con lo que la electricidad empieza a controlarse. Se puede desencadenar, se puede lanzar, se puede entonces estudiar a voluntad. Y claro, todo esto aterriza en la capital científica del mundo, en Londres. Llega primero, por supuesto, a los círculos científicos y después a la gente de la calle. Principalmente, al principio, como una curiosidad, como puro show, digamos, ¿verdad? Llega a la gente, digo, no a los científicos. A la gente le llega en las calles como show, ¿verdad? Y había gente que presentaba espectáculos, por ejemplo, rayos artificiales dentro de una esfera, cómo se le ponía a la gente los pelos de punta al tocar un metal, cómo a veces tomar algo con la mano, algo metálico, y pagar una platita por ello para sentir calambres. Eran pequeñas cargas eléctricas. Imagínate con lo que jugaba la gente, ¿verdad? La gente, al tocar la esfera y ver que se producían rayos, sentían que tenían el poder de Zeus, el padre de los dioses griegos, que tenía poder sobre los rayos. O sea, la electricidad parecía magia. En 1810 era la nueva moda, digamos, en Londres. Por todos lados había oferta de espectáculos a través de la electricidad. Y los Godwin, una familia intelectual, no eran ajenos a los avances científicos. El papá de Mary Shelley, William Godwin, era amigo personal de la figura científica del momento, de la estrella del momento. Digamos, el Brad Pitt de la ciencia, Humphrey Davy, que estaba en ese momento revolucionando la química con la electricidad, descubriendo elementos químicos nuevos por medio de la electrólisis. El mismo marido de Mary era un fan de la electricidad. Le gustaba, por ejemplo, hacer bromas a la gente, poniéndole un poco, conectando de una batería a través de un cable el pomo de una puerta, por ejemplo, y la gente agarraba el pomo y sufría un pequeño choque eléctrico, ¿verdad? Bueno, lo cierto es que todos estos conocimientos científicos, todos estos descubrimientos, Mary los conocía perfectamente. Inclusive, cuando vivía en Londres, su vecino había sido Andrew Cross, que era un científico que tenía un laboratorio eléctrico en su casa. Bueno, todo muy bien, pero había una pieza que faltaba, un aspecto de la electricidad que todavía no les conté. Algo que la joven Mary iba a aprender en ese periodo corto entre viajes a Suiza que se detuvo en Londres. Y ahí
asistió a un debate en el Colegio de Cirujanos de Londres, donde los médicos estaban debatiendo sobre la chispa de la vida. ¿Qué es lo que se preguntaban estos médicos científicos? Se preguntaban si algo vivo tiene un elemento que no tiene la materia inerte. Se preguntaban en ese debate si existiría acaso algo así como la chispa de la vida. Y si existe eso, ¿qué es lo que produce esa chispa? ¿Y cómo se pierde esa chispa? ¿Y cómo se podría recuperar esa chispa? Por supuesto, estamos todavía en una época muy religiosa. Una pregunta como esta era muy interesante, era válida y era científica. La chispa de la vida. Estaban buscando el alma. Bueno, lo cierto es que allí, en ese debate, Mary Shelley vio a un médico defender que era la electricidad esa chispa de la vida. Y eso que decía ese médico durante el debate no era en esa época una locura. 1780, unos años antes, un médico italiano, Luigi Galvani, había descubierto algo muy sorprendente. Bueno, se cuenta que estaba haciendo experimentos con electricidad en su laboratorio médico cuando por descuido tocó con un bisturí cargado de electricidad las patas de una rana que estaba diseccionando. Y entonces la pata de la rana muerta, tocada por el bisturí que tenía una carga de electricidad, se contrajo. Tuvo un espasmo la pata. Y Luigi Galvani pensó que la electricidad tiene que ver algo con la vida. Y ese experimento casual, porque tocó casualmente la pata de la rana que estaba diseccionando, fue, digamos, la señal de largada, la señal de salida a un movimiento que realmente reventó el imaginario colectivo, con shows, por ejemplo, donde una cabeza de un buey abría la boca al conectarle electricidad. Y más todavía cuando se probó con un ser humano. Giovanni Aldini, sobrino del doctor Galvani, le aplica electricidad a un criminal ejecutado. O sea, el tipo estaba muerto, el criminal que había sido ejecutado. Le aplica electricidad y la mandíbula del cadáver se estremece, tiembla y se le tensan los músculos de brazos y piernas y se le abren los ojos. Súper loco, ¿verdad? Imagínense lo que algo así puede generar en la gente de esa época. En ese momento de la historia, en ese momento de transición entre el pensamiento mágico y religioso, hacia un pensamiento más científico y más escéptico. Y todo eso está pasando en la Londres de la época en que vivió Mary Goodwin. Bueno, eso les conté, todo este preámbulo, para volver a la casa donde están estos 5 jóvenes escritores, poetas, filósofos, ensayistas, en Ginebra, en ese año de 1816, el año
en el que Europa no tuvo verano. Recuerden que Mari estaba muy frustrada con su bloqueo, no le salía nada. Y en esa casa oscura, en ese año sin verano, el ambiente frío y lúgubre, realmente no era muy inspirador. El caso es que una tarde había estado charlando Mari con Percy, con Lord Byron, sobre esa chispa de la vida. Y les había contado el debate médico al que había asistido. Y también que un médico había dicho que la electricidad es la chispa de la vida. Después de esa conversación, se fue a dormir, todavía preocupada porque no se le ocurría nada. Estaba incómoda, estaba intranquila. Se durmió tarde y tuvo una pesadilla. Soñó que se enfrentaba a un ser que vuelve a la vida con la electricidad. Y se levantó, por supuesto, asustada, sobresaltada. El monstruo era terrorífico. Y ahí dijo ella, lo tengo. Esta es la idea que me falta. Es así como escribió la historia donde el protagonista, aparte del monstruo, es un joven llamado Víctor Frankenstein. Un joven brillante, educado, de una familia muy sofisticada culturalmente y también económicamente, con una infancia llena de amor y de alegría, con sus padres y hermanos, y también aparece el romance, aparece una bella mujer, Elizabeth, de quien estaba profundamente enamorado, pero no en un amor pasional, digamos, sino enamorado intelectualmente de Elizabeth, porque Elizabeth en la novela es una mujer muy culta, muy inteligente, muy rápida, muy sagaz. Bueno, se apasiona por la ciencia, pero se apasiona en forma, digamos, autodidacta, por lo que no sigue una línea recta de aprendizaje científico, ¿verdad? Sino que tiene idas y venidas, o sea, va aprendiendo lo que sabe de la ciencia a los tumbos, ¿verdad? Y cae en ese intento de ser un científico autodidacta a leer a los autores medievales que para su época, para la época en que vive el personaje imaginario de Mary Shelley, ya habían sido superados esos conocimientos medievales. Y como por ejemplo le lee a Alberto Magno, por lo que se contagia de su espíritu, del espíritu, de la idea de Alberto Magno. Un espíritu que era de otra época y que estaba abocado a la búsqueda de la piedra filosofal o del espíritu de la vida, o el sueño de eliminar de la humanidad todo tipo de enfermedad, o hacer invulnerable en la batalla y esas cosas. Así que, motivado por esa lectura de Alberto Magno, Víctor Frankenstein, en la novela por supuesto, decide viajar para completar sus estudios universitarios en ciencia en la Universidad Alemana de Ingolstadt. Y ahí vamos a quedarnos por hoy. Víctor Frankenstein va a estudiar medicina en Ingolstadt, en Alemania. Muy bien, continuaremos el lunes o el martes.
Vamos a ver qué dice la gente. Dice Miriam Duria, Alberto, entonces el volcán Vesubio tuvo un impacto menor que el de Tambora, solo afectó a Pompeya. Sí, no, solo ahí en ese golfo, en esa península. No fue una gran erupción. Es más, cuando erupciona, no fue tan grande la erupción que la gente no se movió de sus casas. Y eso es lo que les mató a la mayoría, porque después hubo otra erupción que soltó gases venenosos y le mató a mucha gente. Oyente, buenas noches. Buenas noches, maestro Alberto. ¿Cómo anda usted? A la puta. Aquí entusiasmadísimo con tu relato, che, fantástico. Es que es una cosa extraordinaria. 5 ñatos se reúnen, se van a veranear. No hay verano ese año por culpa de un volcán que erupciona del otro lado del mundo. Y como están encerrados, deciden escribir. Todo está bien. Hasta la realidad es delirante. Pero el estilo que tenés para narrar esto, poquísimas, bueno, en nuestra radiofonía nacional, la teleplatea no puede disfrutar eso. Por lo menos hace rato, yo conozco y sepa, no. Te agradezco. Lo que pasa es que yo fui desde chico muy fantasioso y me gustaba contar historias. Yo me acuerdo que en los exámenes de historia, exámenes escritos, tenía que contar un hecho histórico y novelaba, ¿verdad? Y me acuerdo que una profesora me dijo, yo a vos lo que quiero es, no te voy a poner, cuando se era hasta 10, no te voy a poner 10, te voy a poner 10 felicitado, porque no solamente mostrás que estudiaste y que sabes, sino que además me entretiene mucho cuando leo tu examen. Bueno, Alberto, discúlpame que te interrumpa. Entonces yo te pongo 10 felicitado con sello. Ah, muy bien. Así era la nota, ¿verdad? Sí, la puta. Son capos. Gracias. Es apasionante el modo en que comentás esa parte de la historia, o la historia, ¿verdad? Sí, sí. Y después vamos a contar la parte triste de esta historia, que es la vida tristísima de Mary Shelley, la que creó el mundo. Me imagino, de cualquier modo, es la forma en que vos narrás, que contás, es realmente muy apasionante y muy atractiva. Así que, compañero, adelante con la vela y vamos para frente. Te agradezco mucho. Apasionante, buenísimo, Alberto. Gracias. Gracias a vos, y que dale, un abrazo. Ahí está, viniendo del arquitecto Creaga, es un elogio de la Gran 7, inmerecido probablemente. Bueno, vamos a la pausa, pero antes... En tu tambo lechero, alcanza el primer parto a los 24 meses con Vaquilla Guazú, la solución nutricional más completa para la etapa de recría. Obtener vacas sanas, fuertes, eficientes en su futura lactancia, que potencien al máximo su capacidad reproductiva. Contactanos al 0983-133-133 o en Facebook e Instagram y lleva tu producción de leche al siguiente nivel. Granusa, excelencia en nutrición animal. Carreteras y algo más de Andrea Pérez, su medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Pedí ya ser parte de este gran sector que une a quienes creemos que la infraestructura es la base del desarrollo de un país. Desde Carreteras y algo más ofrecemos a nuestros aliados espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguirnos en redes sociales, estamos en Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y algo más de Andrea Pérez y en X como @Perisandru. Desde Coca-Cola Paraguay reafirmamos nuestro compromiso con la circularidad de los envases. Por eso ahora las botellas de spray están hechas 100% con material reciclado. Vos también podés unirte al ciclo de la frescura, separar tus residuos y darle una nueva vida a tus botellas. Coca-Cola, magia de verdad.
carreterasYalgomas.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y Algo Más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomas.com.py y Twitter @perisandrew, #Carreteras y Algo Más, Instagram @Carreteras y Algo Más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Bebé a Bordo inicia un nuevo ciclo. Con 10 años de historias, emociones y aprendizajes compartidos. Un espacio donde la crianza, la salud y el bienestar de toda la familia son protagonistas. Te esperamos este y todos los sábados de 15 a 17 horas por Radio 1000 AM con Aldana Mesa. Bebé a Bordo. Educar y prevenir es construir un futuro mejor para nuestros hijos. Radio 1000 te escucha, te informa. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. 16 minutos, oyente, buenas noches. ¿Qué tal, Albert? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Fabulosa la historia. Verdad que es interesante lo que pasó en aquella noche del año sin verano en el mundo. Y en el de Camerón se reúnen los 10 jóvenes para contar cada uno 10 cuentos. Se aíslan por la, ¿cómo era? Por la peste negra. Probablemente la peste negra fue la peste bubónica, ¿verdad? Sí, probablemente. A pesar de que no hay mucha seguridad actual. No, porque no había los elementos para saber qué era. No. Gracias a los archivos de la Biblioteca de Venecia, porque ahí están los registros, ahí se saben muchas cosas. Sí, señor. Otra cosa, Albert. Viste que hay una historia paralela parecida al famoso Golem de Praga. Claro, que le hizo un hermoso poema a Borges, ¿verdad? El rabino de Praga. Sí. Que se equivocó en una letra cuando hizo la invocación para darle vida al muñeco de barro que había creado y le salió bobo. Sí, pero al final tiene que borrar una letra para que el monstruo desaparezca. Y dice Borges, pobrecito piensa el rabino de Praga viendo a su pobre criatura tambaleante. El famoso Golem de Praga. ¿Y qué pensará Dios cuando mira a su creación? Qué genial, ¿verdad? Es un monstruo, Borges. Sí. Ahí está. Dale, viejo. Chao. Abrazo. Chao. Bueno, pausa de vuelta. Radio 1000.
carreterasyalgomás.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más, de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew, hashtag carreteras y algo más, Instagram @carreteras y algo más. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases. Proba los mejores chorizos y las mejores hamburguesas, los fiambres y los jamones que no falten en tu heladera. Qué rico está el chipaguazú y la sopa paraguaya, porque en cada momento Guaraní te acompaña. Es Guaraní, el idioma del sabor. Es Guaraní, alimentos Guaraní, el idioma del sabor. Transmite Radio 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. 19:20. Dice, hola Albert, dice, soy egresada de la carrera de letras de la Facultad de Filosofía, pero es contigo que estoy recibiendo clases magistrales de literatura. Gracias. Bueno, no exageremos. Eso porque tengo una audiencia impresionante y gracias a eso puedo aprender con ustedes. Eso es muy importante, aprender juntos. Buenas noches y excelente el relato. Le doy 11 felicitados, dice José Paradeda. Gracias, José. Impresionante la generosidad de la gente, ¿verdad? ¿Quién es la esposa de Zeus? Se divorció, ¿pio? Qué bárbaro. O sea, esto sí vale un premio como rayo, dice también acá Sarcoma. Yo probé eso de la electricidad con una cucaracha. Primera nota, no usar 220. No sobraron ni las bananas. Allí bajé el voltaje. No entendí. Como no pude revivir a ninguno. Volví a alzar el voltaje a 220. Pero ya como trampa para las vivas. Un verdadero desastre, sí. Un verdadero desastre. Tenés razón. Un verdadero desastre. Pero por lo menos tenés la capacidad de autocrítica. Eso es muy importante. Bueno, gran repercusión en la Argentina por el tema del levantamiento del cepo cambiario. Contra viento y marea, Milei va demostrándole al mundo por dónde es el camino para eliminar la pobreza. Eliminó 14 puntos en un año. De 54 pasó a 38. 48. 16 puntos eliminó. O sea, hay millones de argentinos que ya no son pobres gracias a las políticas liberales y capitalistas de Milei. Para que se chupen los que creen que eso es empobrecedor. Bueno, ahora nos vamos a la última pausa. Radio 1000, 1000 AM, es tu Radio 1000. Desde Coca-Cola Paraguay estamos comprometidos con la circularidad de nuestros envases. Por eso ahora las botellas de Sprite también están hechas 100% con botellas recicladas. Únete al ciclo de la frescura, separa tus residuos y dale una nueva vida a tus envases.
La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. Esta es Radio 1000 AM, 1000 kilohertz. 1000 AM es tu Radio 1000. Asunción, Paraguay. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs... Ya no queda tiempo para más. Nosotros nos vamos, volvemos. Recuerden que la próxima semana es Semana Santa. Tratan de no pecar demasiado, ¿eh? Cuando éramos chicos, por ejemplo, no podíamos jugar fútbol porque sería patearle el cuerpo a Jesús crucificado. Nos vamos. Como siempre, un placer haber sido acompañado por todos ustedes. Volvemos el lunes a las 8 de la mañana. El que nos esté escuchando la radio a esa hora ya sabe muy bien lo que es. Jarro Café a 1000 fue presentado por carreterasYalgomas.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Granusa, excelencia en nutrición animal. Y Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad.